Bien, estudiantes, tengan todos ustedes un buen día. Sean bienvenidos a esta nueva clase de refuerzo correspondiente al área de física, en la cual en esta semana vamos a analizar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Como su nombre lo dice, movimiento rectilíneo, movimiento en una línea recta. Uniforme nos refiere a velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se mantiene su velocidad a lo largo de la trayectoria. Es decir, que un vehículo recorrerá espacios iguales en tiempos iguales. Vamos a suponer que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Desde el punto A hasta B tiene una distancia en X de 10 metros. Desde el punto B hasta el punto C también va a tener una distancia de 10 metros. Este vehículo va a correr a velocidad constante durante esos tramos. Si el vehículo recorre a velocidad constante, el tiempo que demore en cruzar el punto A y el punto B debe ser exactamente igual al tiempo en que tarde en cruzar del punto B al punto C. Si estos 10 metros este vehículo lo recorre en un minuto, desde el punto B al punto C, estos mismos 10 metros también debe transcurrir un minuto. Si ocurre esto, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Un móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales, a velocidad constante y obviamente en línea recta. Entonces, si ocurre este fenómeno, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme o conocido como MRU. Las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme la podemos apreciar en la siguiente diapositiva, en la cual la fórmula para poder determinar el espacio en X es igual a velocidad por la variación del tiempo. Recordemos que este pequeño triángulo se le denominaba delta, variación. Si nosotros representamos esta gráfica de aquí en un plano cartesiano, en el eje horizontal yo voy a colocar el tiempo y en el eje vertical voy a colocar el espacio. Mucho cuidado con confundirse en matemáticas. Recordemos que en matemáticas nosotros graficábamos en el plano cartesiano, por ejemplo aquí poníamos el eje X y aquí poníamos el eje Y. Cuidado con confundirse y decir de que como en matemáticas dibujo la X en el horizontal, entonces en física también voy a hacer lo mismo. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Aquí esta X representa al espacio que recorre un móvil, ¿ya? Por lo tanto, como esta fórmula de aquí es X igual a velocidad por variación de tiempo, el espacio inicial es 0, es decir, arranca desde un origen. Y la gráfica va a resultar tal y cual como la podemos apreciar en esta figura. Si el móvil no arranca desde el origen, sino que arranca desde una posición inicial, es decir, desde X sub 0, puede ser que desde el origen del movimiento yo empiezo a controlar en una distancia, vamos a suponer de 2 metros. ¿Ya? Entonces la fórmula varía un poco. Buenos días. La fórmula varía un poco, quedándome X igual a X sub 0, el espacio inicial, más velocidad por variación de tiempo. ¿Ya? Entonces hay dos formas en la cual se puede presentar el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando arranca o inicia el movimiento desde la posición 0 o cuando arranca o inicia el movimiento desde una posición cualesquiera. Dependiendo de eso va a ser la fórmula. ¿Ok? Entonces hay que estar muy pendientes a la lectura de los ejercicios para saber desde dónde o hasta dónde inicia el movimiento y para poder determinar la fórmula que yo voy a ocupar. Si el movimiento me dice parte del reposo, es decir, parte desde la posición 0, parte desde el reposo, posición 0, entonces la fórmula que voy a ocupar es esta de aquí.
Si me dice comienzo a medir el movimiento desde un punto inicial de 2 metros, entonces estos 2 metros se convierten en x sub 0 y ocupo la fórmula que está acá. Muy bien, al momento de graficar la posición del vehículo con respecto al tiempo, se producirá siempre una línea recta, ¿ya? Y esta inclinación de esta recta la voy a conocer como tangente del ángulo o también llamada velocidad. Entonces la inclinación de la recta en la gráfica posición versus tiempo se le llamará o se le conocerá con el nombre de velocidad. ¿Por qué velocidad? Porque la velocidad no es otra cosa que la variación del espacio con respecto a la variación del tiempo. En otras palabras sería, por ejemplo, si estamos en el espacio, sería punto final x2 menos punto inicial x1. Ahí determinamos cuánto varía desde un punto inicial a un punto final, ¿verdad? Restando, por ejemplo, si aquí fuera 3 y acá fuera 5, quiero saber cuánto fue la variación. ¿Qué es lo que hago? Restar, ¿verdad? Resto x2 menos x1. Resto 5 menos 3, me queda 2. Entonces quiere decir que aquí varió 2 metros. Vamos a suponer ahora el tiempo. El tiempo, vamos aquí, tengo 5 segundos. Y acá tengo 1 segundo. Quiero saber cuál es la variación delta t. Resto tiempo 2 menos tiempo 1. Sería 5 menos 1, entonces la variación del tiempo sería 4 segundos. ¿Ok? Es por eso que la fórmula queda expresada tal y cual como ustedes la pueden apreciar aquí. Variación del tiempo sería la resta entre x2 menos x1, es decir, posición final menos posición inicial. Y variación del tiempo quedaría t2 menos t1, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, estas son las consideraciones que nosotros debemos de recordar para el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, entonces recordemos: espacios iguales en tiempos iguales, velocidad constante. Si el vehículo parte desde el reposo, la fórmula de la ecuación del espacio queda x igual a velocidad por variación del tiempo. Si el vehículo no inicia desde la posición 0 su análisis, sino que inicia desde una posición cualesquiera, puede ser 2 metros, 3 metros, 4 metros o lo que sea, lo que me diga el problema, entonces la fórmula quedaría: espacio es igual a espacio inicial, ¿ya? Este x sub 0, porque ya hay un x sub 0, hay un espacio inicial, más, ahora sí, velocidad por variación del tiempo. Si nosotros graficamos el movimiento posición versus tiempo, obtenemos esta gráfica y siempre nos va a dar una línea recta. Esta inclinación o este ángulo de inclinación de la recta se le conoce con el nombre de velocidad. Entonces la velocidad sería la variación del espacio dividido para la variación del tiempo. ¿Cómo sacar variaciones? Simple, restando espacio final menos espacio inicial, o en el tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, para poder determinar cuánto varía desde un punto a otro estos parámetros. Vamos a analizar la siguiente gráfica, vamos a hacer la siguiente actividad. Me dicen que esta gráfica pues representa el desplazamiento de un móvil en función de un tiempo. Entonces aquí ya está la gráfica desplazamiento versus tiempo, en la cual en el eje horizontal podemos apreciar el tiempo en segundos y en el eje vertical podemos apreciar el espacio en metros. Me piden interpretar cómo ha variado la velocidad en cada tramo de la trayectoria. Entonces, como me pide determinar la velocidad, recordamos que la velocidad era igual a la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Esa es la fórmula de la velocidad, ¿no es cierto? Vamos a analizar en el primer tramo, en el tramo desde N hasta A. Entonces, desde N hasta A, la velocidad quedaría de la siguiente manera. En la parte del numerador debemos de analizar la variación que existe entre el espacio. Vamos entonces, en el eje horizontal tenemos el espacio. Si el punto
N es el punto inicial y el punto A es el punto final, ¿cuánto varía el espacio? Si comienza en 0 y termina en 20, ¿cuánto ha variado ese espacio? Repito la pregunta. El movimiento comienza en el punto N y termina en el punto A. Si el movimiento empieza en 0 en X, ¿no es cierto? Y en A termina en 20 metros, ¿cuánto se desplazó este móvil? 20 metros. 20 metros, correcto. Aquí está. Comienza en 0, termina en 20, entonces quiere decir que en el primer tramo se ha desplazado 20 metros. ¿Cuánto es la variación desde 0 hasta 20? 20 metros, ¿verdad? Entonces colocamos aquí 20 metros. Ahora analizamos el delta t, la variación en el tiempo. Este es el tramo, punto inicial, punto final. Si iniciamos en 0 y terminamos en 10, ¿cuánto es la variación del tiempo? 10 metros, perfecto. Nos quedaría ahora nada más que dividir. 20 dividido para 10, perdón, aquí es segundos. 20 dividido para 10, ¿cuánto es? 2, profe. 2, correcto. ¿Ya? Entonces, la velocidad en el primer tramo, desde N hasta A, nos dio un resultado de 2 metros sobre segundo. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a analizar la velocidad en el punto desde A hasta D. ¿Ya? Desde A hasta D. Es el segundo tramo de la velocidad, ¿no es cierto? En el cual lo vamos a analizar. El punto A se convierte en el punto inicial y el punto D se convierte en el punto final. Como el cálculo de la velocidad sería variación del espacio dividido para la variación del tiempo, voy a observar en el eje del espacio cuánto ha variado desde el punto A hasta el punto D. El punto A inicia en 20 y el punto D finaliza en 30. ¿Cuánto varía el espacio en este tramo? 10 metros. 10 metros, perfecto. Ahora vamos con la variación del tiempo. El punto A es el punto inicial, el punto D el punto final, la variación del tiempo. Si el punto A inicia en 10 y el punto D termina en 30, ¿cuánto ha variado en este tramo? 20 centímetros. 20 ¿qué? 20 minutos. Aquí dice T, ¿qué cosa? 20 minutos de tiempo. No. ¿En qué unidad está medido aquí el tiempo? 20 segundos. Segundos, correcto. ¿Ya? Entonces hacemos ahora la división. 10 dividido para 20, ¿cuánto es? A 0. A 0,5. Mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado con esas operaciones. 0,5. ¿Ya? En la unidad pues sería metros sobre segundos. Ya sabemos que la velocidad es una variación del espacio sobre el tiempo. Metros sobre segundos. Ya, ok. Tenemos la velocidad en el tramo 1 y en el tramo 2. Ahora vamos a saber la velocidad en el tercer tramo. Desde D hasta A. La velocidad en el tercer tramo entonces sería variación del espacio con respecto al tiempo. Si el punto D comienza en 30 y este otro punto A también termina en 30, ¿cuánto varía en el espacio en X? 30 igual. 10. Bien, pensemos lo que vamos a analizar ya. El punto Cero. D, exacto, 0, ¿no es cierto? El punto D comienza en 30 y el punto A también termina en 30. ¿Acaso ha variado la cantidad ahí? No varía nada, sigue en 30. ¿Ok? Entonces la variación del espacio sería 0 metros. Repito, el punto D comienza en 30, ¿no es cierto? Y el punto A también termina en 30. ¿Acaso hubo alguna variación en esa cantidad? Comienza en 30, finaliza en 30.
¿Hubo variación? ¿Sí o no? No hubo No hubo variación. variación, ¿no es cierto? Entonces 0 metros. El tiempo pues comienza en 30 y termina en 10. Perdón, ya les dije la respuesta. Comienza en 30 y termina en 40. ¿Cuánto es la variación? 10 segundos. 10 segundos, perfecto. 0 dividido para 10, ¿cuánto es? Rapidito. 0, profe. 0, ¿no es cierto? Toda cantidad dividido para 0, perdón, el 0 dividido para cualquier cantidad sigue siendo 0. Pero ¿por qué me da velocidad 0 metros sobre segundos? ¿Acaso el móvil no se ha movido? ¿Acaso el móvil no tiene un desplazamiento? ¿Por qué me da 0? A ver, ¿quién me da un análisis lógico de por qué este tramo me da velocidad 0? Porque queda estático. Exacto, muy bien. Observemos la variación del desplazamiento. Está en el punto 30 metros y el punto A también está en el punto 30 metros. ¿Acaso el móvil se ha movido? No, ¿verdad? Que se ha quedado en ese punto 10 segundos es muy diferente, ¿ya? Pero el móvil no se ha movido. El móvil llegó a 30 metros y se mantuvo 10 segundos en ese punto de 30 metros. El móvil se mantiene estático, por lo tanto no tiene velocidad. Su velocidad va a ser igual a 0. Que él se quedó en ese mismo punto 10 segundos, sí, perfecto. Puede haberse quedado 20, 30, 40, el tiempo que sea. Pero el móvil no tuvo un desplazamiento, por lo tanto no va a tener una velocidad. Estuvo estático, ¿ya? Hasta aquí, por favor, ¿alguna inquietud? No, ¿Estamos profesor. claros? Perfecto, entonces vamos a continuar, ¿ya? Ahora me piden si es que el móvil, ahora me dan una velocidad. Vamos a suponer que el móvil tiene una velocidad constante de 15 metros sobre segundos. El literal A me pide elaborar una tabla que recoja las posiciones de este móvil cada 5 segundos durante su trayectoria en 30 segundos. Es decir, me piden analizar desde el tiempo 0 hasta el tiempo 30. ¿Cada cuánto voy a analizar? No voy a hacer cada 0, 1, 2, 3, 4, sino que me piden analizar cada 5. Entonces sería 0, 5, 10, 15, 20, 25 y finalizamos en 30. Muy bien. Entonces, como me piden calcular la posición de este móvil, deseo encontrar el valor de x. Si recordamos, la velocidad era igual a la variación del espacio dividido para la variación del tiempo, ¿ya? Si queremos determinar la variación del espacio, que es lo que vamos a calcular, este delta t que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar, sería velocidad por delta t. La velocidad es un valor constante que es de 15, delta x va a ser igual a 15 por cada variación de delta t. Entonces, por ejemplo, para calcular el primer delta x, la primera x, debemos de multiplicar el 15 por la variación del tiempo. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Como el tiempo es 0, la variación sigue siendo 0. 15 por 0, 0. Ya está en el punto 0, el tiempo 0, no se mueve absolutamente nada. El primer delta t, la primera variación de tiempo, es de 5 segundos. Entonces me tocaría multiplicar 15 por 5 segundos. 15 por 5. 75. Perdón. 75. 75. Perfecto. Muy bien. Vamos por el siguiente delta t. Recuerden que esta es la posición inicial. Acá es la posición final. Cuidado con querer hacer lo siguiente. Querer coger estos 5 de aquí a acá. No. Recuerden que el móvil arranca o inicia su movimiento en el espacio 0. 0. Desde aquí inicia. Desde el reposo. ¿Ya? Cuidado con querer hacer el delta t
vuelta a coger los 5 y los 10 y restar 10 menos 5. No. ¿Desde dónde inicia el movimiento? Desde 0. Entonces, por lo tanto, cada delta t debe de analizarse desde 0. Sería entonces la variación de 0 a 10, 10. Sería 15 por 10. Facilito. El siguiente 150. sería 15 por 15. ¿Cuánto es? $225. Y así van calculando cada valor, ¿ya? Bueno, ahí se las dejo ahí. El hecho es que me entiendan de dónde salen estos valores. La velocidad es 15 metros sobre segundos, es un valor constante. La fórmula para calcular la velocidad es velocidad igual variación del espacio dividido para la variación del tiempo. Como queremos calcular la variación del espacio, ya, porque la velocidad ya no las están dando como dato, y el tiempo, pues me están pidiendo que calcule el tiempo desde 0 hasta 30 segundos en un intervalo de 5 segundos. Entonces, como aquí ya tengo mi tabla de forma ordenada, ya simplemente para hacer el cálculo y colocar los valores, hago el siguiente proceso. De esta fórmula de aquí despejo delta x. Este delta t cojo y lo traslado acá. De dividir pasa a multiplicar, quedándome la fórmula de esta manera. Reemplazo el valor de la velocidad, porque la velocidad aquí clarito me dicen es un valor constante, es decir que no va a variar. Entonces velocidad va a ser igual a 15. Lo que me falta calcular o me falta determinar es el delta t para ir haciendo el cálculo y colocar en la tabla de valores. Entonces el primer delta t, como está aquí en el reposo en 0, ya no tiene una variación, sería 15 por 0, 0. ¿Ok? La primera variación del tiempo desde 0 a 5, entonces la variación es 5 segundos. Sería 15 por 5, 75. La segunda variación desde 0 hasta 10, entonces la variación es 10 segundos. 15 por 10, 150. Y así cada tramo, desde 0 hasta 15, entonces la variación es 15. Cuidado con coger, por ejemplo, de 0 a 5, bueno, 5, ok, el primer valor está correcto. Y luego coger 5 a 10, no. ¿Por qué? Porque el movimiento inicia desde el tiempo 0. Desde aquí es mi punto referencial para poder determinar las velocidades en cada tiempo, perdón, los espacios en cada tiempo, ¿ya? No me inicia en 5, no me inicia en 10, sino me inicia el movimiento desde el tiempo 0. Bien, el siguiente punto me pide determinar o realizar una gráfica de posición versus tiempo. Recordemos nosotros la gráfica en el eje horizontal que se colocaba el tiempo o el espacio, t o x en el eje horizontal. El tiempo. El tiempo, perfecto. El tiempo en segundos, y en el eje vertical el espacio en metros, ¿sí? Eso es lo que yo les decía, cuidado se vayan a equivocar. Como en matemáticas cogemos el plano cartesiano, en el eje horizontal colocamos x, en el eje vertical colocamos y ustedes ven aquí x y se van a equivocar y colocar esta x acá. No, mucho cuidado, una cosa es matemática y otra cosa estamos hablando de física. Claro que las dos materias tienen relación, pero en el gráfico espacio versus tiempo se lo realiza de esta manera, ¿ya? Cuidado con tener ese tipo de equivocaciones. Entonces el primer valor dice x0, tiempo 0, tiempo 0, 0. Estamos aquí en el origen. Tiempo 5, vamos a suponer que aquí tengo 5. x75, vamos a suponer que está por aquí 75. Tengo el siguiente punto. 10, 150, vamos a suponer que está por acá. Ustedes tienen su cuadernito, lo pueden hacer de mejor manera, ¿ya? Y así voy con cada valor, colocando y armando el punto. Al final tengo que unir todos estos puntos y el resultado tiene que salir una línea recta.
Si por ahí se me va haciendo una curva, mucho cuidado, tengo que ver los errores que estoy cometiendo, ya sea al graficar o al momento de calcular, ¿sí? Eso sí, tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo, me da otro punto por acá y la gráfica comienza a hacerse así. Mucho cuidado con eso. Si es una velocidad constante, entonces el movimiento o la línea o el resultado de la gráfica debe ser una línea recta, una línea constante, ¿ya? Mucho cuidado con esa cuestión. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? No, profesor. ¿Ya? Aquí el gráfico ustedes lo pueden hacer ya a su manera. No les voy a exigir que me hagan un gráfico demasiado grande o un gráfico muy pequeño. Eso ya dependerá de la habilidad que ustedes tengan para graficar, en la cual ustedes pueden ir haciendo escala, ya, porque ustedes ven los valores son bastante altos, ok, pero esto de aquí es un ejemplo que nosotros estamos aquí presentando para que ustedes puedan resolver. La actividad que ustedes deben de realizar es la siguiente. Aquí tenemos la primera parte, es igual, el proceso es igual a lo que hemos explicado aquí. La primera parte pues es lo mismo, analizar cada tramo y ir interpretando la velocidad cómo va variando. En el tramo A, el tramo B, el tramo C, el tramo D, el tramo E. En el tramo A pues una línea inclinada, el tramo B es una línea horizontal, ya vimos qué pasaba con la línea horizontal, cuánto daba el resultado, pero de todas maneras vamos a ir calculando, ¿ya? El tramo C, el tramo D y el tramo E. Mucho cuidado con este tramo E. Verán el punto inicial, cuál es el punto final, que les va a dar un valor tal vez un poco diferente al resto, sí, pero ya ustedes son perspicaces en el cálculo matemático, ¿ya? En la primera parte es igual a lo que hicimos en la actividad aquí que hemos presentado. Es simplemente analizar punto a punto cómo va variando el espacio, cómo va variando el tiempo, y voy calculando las velocidades. En la pregunta 2 me dan una velocidad ahora de 18 metros sobre segundos y me piden calcular una tabla de 0 hasta 20. Pero no ahora, escuchabas de allá, hombre, lo que... un ratito por favor los micrófonos. Repito, cierren el micrófono por favor, ya. Repito la segunda parte. Si el móvil pues ahora me dan una velocidad constante de 18 metros sobre segundos y ahora me piden hacer una tabla de valores un poco más pequeña, desde 0 hasta 20 segundos, pero en intervalo de 4 segundos, es decir, voy a ir 0, 4, 8, 12, 16 y 20, ¿ya? Así voy haciendo la tabla y luego con los resultados de esta tabla voy a representar estos valores en una gráfica de posición versus tiempo. No les pido, como nuevamente repito, no les pido que hagan una gráfica bastante extensa, pueden hacerla más pequeña, no hay inconveniente alguno, de esa cuestión no tenemos inconveniente. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores estudiantes, con respecto a la actividad? No, profesor. Muy bien. Entonces ahí, muchísimas gracias, señores estudiantes, por haber asistido al día de hoy. Espero que haya sido de utilidad la clase que hemos impartido y sea de provecho para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos para luego ir avanzando ya en contexto referente a lo de este año.